hablamos de la historia de nuestra región, del Alto Paraná. Vamos a contar cómo esta zona pasó de ser una frontera de selva casi despoblada a convertirse en el motor económico que es hoy para todo el país. Es una historia de transformación radical, ¿eh? Casi de película, te diría. Marcada por una obra de ingeniería que cambió la geografía, por olas migratorias que redibujaron la cultura y, bueno, por un modelo de comercio único. Uno que refine nuestra identidad acá en la triple frontera. Exactamente. Ok, empecemos por el principio, porque la foto de esta zona en los años 60 era... Completamente distinta. Paraguay era un país eminentemente agrícola, con una demografía muy baja, muy baja. y entonces llega Itaipú. El acuerdo con Brasil en 1973, lo cambia todo para nosotros. Absolutamente. Y para entender la escala de ese impacto, pensemos en esto. La represa no fue solo una mega obra, fue el catalizador de un crecimiento que hoy llamaríamos un milagro económico. ¿Tenemos cifras de eso? ¿Del impacto real? Sí, fíjate. Entre el 77 y el 81, el PIB paraguayo creció a una tasa promedio del 11,3% anual. ¿11%? Eso es un ritmo. Es un ritmo comparable al de los tigres asiáticos en su mejor momento. Una locura. Un crecimiento de 2 dígitos. La pregunta es, ¿fue Itaipú el único motor o despertó algo que ya estaba latente acá? Fue la chispa que encendió la pradera. La represa inyectó un capital y una confianza sin precedentes, pero ese dinero encontró tierra fértil, y te lo digo literalmente. Claro. Permitió la mecanización masiva de la agricultura que tenía un potencial dormido. Por darte un ejemplo, el área de cultivo de soja se quintuplicó en esos mismos años. O sea, sin Itaipú, esa transformación agrícola habría tardado décadas. Décadas, sin ninguna duda. Y con esa explosión agrícola llegó un fenómeno social clave, la llegada masiva de inmigrantes brasileños, los llamados brasiguayos. Precisamente. Y no fue una migración cualquiera, ¿eh? Llegaron colonos con capital, con tecnología, con una cultura de agronegocios muy desarrollada ya. No venían de cero. Para nada. No solo transformaron el paisaje físico, reemplazando la selva por cultivos, sino también el social. Crearon comunidades que, a día de hoy, mantienen lazos culturales y económicos muy fuertes con Brasil. Generando esa dinámica multicultural única que tenemos aquí en Alto Paraná y en Canindeyú. Justamente. Entonces, mientras el campo se transformaba por la agricultura, la ciudad que nació para los obreros de la represa, nuestra ciudad del Este, encontró una vocación completamente distinta. Totalmente. Una que no tenía que ver con la tierra, sino con el concreto del puente de la amistad. El comercio. Exacto, el comercio. Pero no es un comercio cualquiera, sino el fenómeno de la reexportación. ¿Podemos explicar eso un poco? ¿Cómo funciona? En esencia, consiste en importar productos, principalmente electrónicos, con aranceles muy bajos, para después revenderlos. En su mayoría a compradores de Brasil y Argentina que cruzan el puente. Es un arbitraje fiscal a escala masiva. Exacto. Y eso convirtió a una pequeña ciudad fronteriza en uno de los centros de comercio más grandes del mundo, compitiendo en su apogeo con gigantes como Miami o Hong Kong. Fascinante. Pero esto también trajo enormes desafíos como la alta informalidad y, la presencia del crimen organizado. ¿Cómo coexisten esas dos realidades? Es que son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo es eso? El enorme volumen de dinero y mercancías, gran parte en efectivo y con poca regulación, es lo que alimenta tanto a los pequeños comerciantes como a las grandes redes criminales. O sea, la misma porosidad de la frontera que facilita el turismo de compras Así es la que se aprovecha para el contrabando y otras actividades ilícitas. Es el dilema central de la triple frontera. Su prosperidad y sus peligros nacen de la misma fuente. Y todo esto nos deja en el presente, con la gran pregunta sobre la mesa. La renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. Después de 50 años, Paraguay busca la libre disponibilidad de su energía y un precio justo. Sí. ¿Qué está realmente en juego aquí? ¿Es solo dinero o hay algo más profundo? Es mucho más profundo. Es un reclamo histórico de soberanía energética, claro. Pero también nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental para el futuro de nuestra región. ¿Cuál sería? Después de décadas de este crecimiento explosivo, a veces caótico, ¿cómo podemos consolidar un desarrollo más sostenible e inclusivo? ¿Cómo fortalecer las instituciones y diversificar la economía más allá del comercio fronterizo?
para que los beneficios se sientan de forma más equitativa en toda la comunidad. Exactamente, esa es la clave. La historia de nuestra región es un espejo del potencial y de las contradicciones del país. Nos deja pensando. A 50 años de su inicio, ¿estamos realmente aprovechando al máximo el extraordinario legado de Itaipú para construir el futuro que queremos para nuestra gente aquí en Alto Paraná?